El mediodía cubrió el valle con una claridad implacable. Nada podía ocultarse ya. La carta de Isabel circuló entre los habitantes como un rayo, desmoronando en pocas horas lo que décadas de miedo habían construido. La casa Casillas perdió su corona invisible y por primera vez el pueblo se atrevió a pronunciar el nombre de José Luis no con reverencia, sino con compasión. Mercedes, con el corazón dividido entre el deber y el amor fraternal, guardó la carta en el altar de su casa, sabiendo que la historia debía preservarse, aunque doliera. Adriana lloró por Luisa, que seguía presa, víctima de los pecados ajenos, mientras Pepa rezaba por Atanasio, aún desaparecido. En el palacio, Victoria vagaba como un fantasma entre las ruinas de su propio orgullo. Cada espejo reflejaba una mujer que ya no reconocía. El poder se le escapaba de las manos, y su último aliado, el silencio, había muerto con Isabel. José Luis, en cambio, sintió por fin una paz que no conocía. Había perdido todo, su nombre, su fortuna, su respeto, pero por primera vez en años se sintió libre de la mentira. Al caer la tarde, las campanas sonaron una vez más, pero esta vez no anunciaban condena, sino redención. En el valle, donde los secretos habían germinado como malas hierbas, comenzaba a florecer una verdad nueva, nacida del dolor y la fe. El perdón no había llegado aún, pero al menos, por fin, alguien se había atrevido a pedirlo. Las campanas del convento repicaban suavemente cuando Adriana descendió del carruaje, cubierta con una capa oscura. Rafaela esperaba junto a la puerta lateral del claustro, donde una monja anciana la observaba con recelo. «Está prohibido recibir visitas», dijo la religiosa con tono severo. «Esta joven está bajo penitencia». Adriana bajó la cabeza con humildad. «Solo necesito verla unos minutos. Es mi amiga, y su alma se apaga en silencio». Rafael se adelantó, mostrando un sello. «Vengo en nombre de la familia Casillas. El duque ha dado su consentimiento». La monja dudó, pero finalmente asintió. 5 minutos. «No dommage». El sonido de las llaves resonó en el pasillo húmedo del convento. Adriana avanzó entre las sombras, mientras las velas proyectaban figuras inquietantes sobre los muros de piedra. Cuando llegó a la celda de Luisa, su corazón se encogió. La muchacha estaba arrodillada frente al crucifijo, pálida, con los ojos hundidos por el cansancio. Luisa susurró a Adriana, arrodillándose junto a ella. «Soy yo». La joven levantó lentamente la mirada. Por un instante no pareció reconocerla. Luego una débil sonrisa cruzó su rostro. «Pensé que no volvería a ver un rostro», amigo, murmuró. «¿Por qué has venido?» «Porque no puedo permitir que mueras aquí», respondió Adriana, conteniendo las lágrimas. «Sabemos que no robaste nada. Vamos a sacarte de este lugar». Luisa negó con la cabeza. «No, Adriana. No deben hacerlo. Si me liberan, alguien más sufrirá». «¿Quién?», preguntó Adriana con urgencia. Luisa respiró hondo, mirando hacia la cruz. «Tomás. Él lo hizo todo, pero yo lo ayudé». Adriana la tomó por los hombros. «¿Eso no es cierto? Fuiste manipulada». «Sí, pero eso no me absuelve», dijo Luisa, temblando. Sabía que mentía. «Lo presentí y aún así callé. Cuando colocó la talla en mi baúl, no lo detuve. Me juró que era parte de un plan para protegernos, y yo le creí». Adriana bajó la mirada. «Entonces cargas con una culpa que no te pertenece». «No importa», susurró Luisa. «Tal vez Dios me perdone por haber amado a quien no debía». El silencio llenó la celda. Afuera, el sonido del viento parecía un lamento. Adriana apretó las manos de su amiga. «No te dejaré aquí.
Mercedes, Alejo y yo encontraremos pruebas. Ya nadie cree en las mentiras de Victoria. Luisa sonrió débilmente. Tú siempre fuiste más valiente que yo. No respondió Adriana. Solo aprendí que, cuando el mal se disfraza de poder, el silencio se vuelve un pecado. La puerta se abrió bruscamente. La monja anciana asomó la cabeza. El tiempo ha terminado. Adriana se levantó. Solo un minuto más. La mujer la ignoró. ¿Debe irse ahora? Adriana abrazó a Luisa con fuerza. Resiste. Lo juro, saldrás de aquí. Cuando la puerta se cerró, Luisa volvió a arrodillarse. Su mirada se alzó hacia el Cristo del muro, y sus labios repitieron una oración apenas audible. Si mi dolor sirve para limpiar los pecados del valle, acéptalo, Señor. Pero no dejes que los inocentes paguen por mí. Mientras tanto, Rafael esperaba en el carruaje, observando la entrada del convento. Cuando Adriana subió, su rostro estaba cubierto de lágrimas. ¿Qué dijo?, preguntó él, preocupado. «¿Que lo hizo por amor?», respondió ella con voz rota. «Pero no entiende que el amor maldito no redime, destruye». Rafael asintió, sombrío. «Entonces el duque debe saberlo. Si Tomás fue el responsable, todo cambiará». Adriana miró por la ventana mientras el valle se deslizaba en la distancia. «El duque ya lo sabe», murmuró. «Solo que no tiene el valor de confesarlo». Rafael la observó, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Ella lo miró directamente, con una determinación gélida. José Luis estaba detrás del robo. No lo hizo por dinero, sino por orgullo. Rafael no pudo responder. El carruaje avanzó bajo la lluvia, alejándose del convento, mientras la culpa del duque comenzaba a tomar forma en la mente de Adriana como una verdad imposible de ocultar. En la celda, Luisa seguía rezando, y entre sus lágrimas, una frase se escapó en un susurro. «Perdónalo, Señor, porque él también fue engañado». El viento del amanecer soplaba entre los árboles cuando Atanasio cruzó el portón trasero del palacio. Sus botas estaban cubiertas de barro y su rostro mostraba un cansancio profundo. Había pasado la noche entera siguiendo una pista que no debía existir, el vínculo secreto entre Tomás y el propio duque José Luis. Lo que descubrió le había helado la sangre. Se detuvo frente a la puerta del establo, donde Pepa lo esperaba con una lámpara en la mano. «Por el amor de Dios», Atanasio, susurró ella. «¿Dónde has estado? Pensamos que te había pasado algo». Él se limpió el sudor del rostro. «He estado buscando la verdad y ojalá no la hubiera encontrado». Pepa lo miró con preocupación. «¿Qué descubriste?». Atanasio tragó saliva. «José Luis, el duque, fue quien planeó el robo de la talla». Pepa dio un paso atrás, horrorizada. «Eso no puede ser. Él mismo ordenó la investigación». «Por eso nadie sospechó», respondió él, con amargura. «Lo hizo para cubrir una deuda de honor». Tomás fue su intermediario, el que ejecutó el plan. Pepa se persignó, temblando. «Dios mío, ¿y ahora qué harás?». «Debo decírselo a Mercedes. Ella es la única que puede enfrentarlo», dijo Atanasio, decidido. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido metálico los interrumpió. Desde la sombra del granero, una voz grave y conocida resonó con frialdad. «No irás a ninguna parte, Atanasio». Los dos se volvieron. Era Hernando, acompañado de 2 guardias armados. Su expresión era una mezcla de desprecio y triunfo. «Así que husmeabas donde no debías», dijo el marqués. «Ya me lo imaginaba». Atanasio lo enfrentó, con la mirada firme.
No tienes autoridad para detenerme. Yo no, replicó Hernando con una sonrisa torcida, pero la duquesa sí. Y por desgracia para ti, sigue siendo la dueña de esta tierra. Pepa se interpuso, extendiendo los brazos. No pueden llevárselo. No ha hecho nada malo. Hernando levantó una ceja. ¿Nada malo? ¿Está conspirando contra el duque y la duquesa? Eso, en mi libro, se llama traición. Atanasio avanzó un paso. Sin miedo, la traición fue esconder la verdad. Y cuando todo esto salga a la luz, ni tú ni Victoria podrán seguir manipulando al valle. Los guardias lo sujetaron con fuerza, pero él no dejó de hablar. Dile a Mercedes que el secreto del duque está en las cartas de Tomás en la taberna del Camino Viejo. Hernando se acercó y le dio una bofetada que resonó en el establo. «Nadie oirá tus mentiras, viejo». «No son mentiras», respondió Atanasio, escupiendo sangre. «¿Son la justicia que tú nunca conociste?» Hernando lo observó un momento. Luego hizo un gesto a los guardias. «Llévenselo al calabozo del molino. Nadie debe saber que está aquí». Pepa intentó correr tras ellos, pero uno de los hombres la empujó al suelo. El marqués se inclinó sobre ella. «Y tú, mujer, si abres la boca, terminarás como él». Cuando se marcharon, Pepa se quedó llorando, con la lámpara tirada junto a ella. El viento soplaba fuerte y las hojas secas parecían susurrar los nombres de los que aún podían salvar al valle. Horas después, en la casa pequeña, Mercedes caminaba de un lado a otro, inquieta. Algo dentro de ella le decía que algo andaba mal. Francisco entró de golpe, empapado. «Doña Mercedes, Pepa vino a buscarla. Dice que Atanasio fue arrestado». Mercedes se quedó helada. «¿Arrestado? ¿Por quién?» «Por orden del marqués». «Maldito Hernando», exclamó ella, furiosa. Sabía que tramaba algo. Francisco intentó detenerla. «Espere, no vaya sola». Pero Mercedes ya había tomado su capa. «No me quedaré de brazos cruzados mientras los inocentes pagan por las culpas de los poderosos». Esa misma noche, en su despacho, José Luis leía una carta bajo la luz tenue de una lámpara. Era de Tomás. «No se preocupe, duque. Cumplí mi parte. Pero si algo me pasa, he dejado pruebas de todo». El duque se dejó caer en la silla, pálido. ¿Sabía que el cerco se cerraba? Su secreto ya no estaba a salvo. En el silencio del palacio, su voz apenas fue un susurro. «Dios mío, perdóname. Todo lo que hice fue por mi nombre». Pero en el fondo, sabía que el nombre Casillas ya estaba manchado para siempre. El amanecer llegó teñido de rojo sobre las montañas. En el corazón del valle, el rumor de un nuevo escándalo corría como fuego. Nadie sabía de dónde había salido la noticia, pero todos hablaban de lo mismo. Una carta, una confesión, un pecado oculto que alcanzaba incluso al duque José Luis. En la casa pequeña, Adriana y Mercedes se encontraban junto a Pepa, que aún temblaba tras la detención de Atanasio. Sobre la mesa reposaba una carta sellada con cera roja, traída por un mensajero anónimo al amanecer. Dijo que venía de parte de Isabel, explicó Pepa con la voz entrecortada, y que si no la abríamos antes del mediodía, el valle sabría la verdad por su cuenta. Mercedes respiró hondo. «Entonces la leeremos ahora». Rompió el sello con manos temblorosas y desplegó el papel. Su rostro se fue transformando a medida que avanzaba en la lectura. Primero sorpresa, luego horror y finalmente una calma fría. «¿Qué dice?», preguntó Adriana, desesperada. Mercedes levantó la vista. Isabel lo sabía todo. El robo, las mentiras, los tratos con Tomás, incluso menciona el nombre del duque. Pepa
Se tapó la boca. Dios nos ampare. Mercedes continuó, con voz grave. José Luis fue quien ordenó el robo de la talla, no para enriquecerse, sino para pagar una deuda con la iglesia. Victoria lo encubrió y yo ayudé a ocultar las pruebas. Si alguien debe pagar por todo, que sea yo. El silencio fue absoluto. Adriana se dejó caer en una silla, sin poder creerlo. Entonces, Luisa fue encarcelada por un pecado que nació en la propia casa grande. Mercedes asintió, con los ojos nublados, y ahora el valle lo sabrá. ¿Qué haremos?, preguntó Pepa. Si esto sale a la luz, no solo caerá el duque, caeremos todos. Mercedes dobló la carta y la guardó contra el pecho. La verdad no se elige, Pepa, solo se enfrenta. En ese momento, Francisco entró corriendo, jadeando. Doña Mercedes, traigo noticias. Atanasio logró enviar un mensaje antes de que lo encerraran. ¿Qué mensaje?, preguntó ella con urgencia. Que las pruebas del robo están en la taberna del Camino Viejo, en manos de Tomás. Mercedes apretó los dientes. Entonces iremos por ellas. Es peligroso, advirtió Francisco. Los hombres de Hernando patrullan el camino. He enfrentado peligros mayores, respondió ella con determinación. No dejaré que la historia se repita con otra inocente sacrificada por los pecados de los poderosos. Mientras tanto, en el palacio, José Luis caminaba por el pasillo principal. Su rostro estaba pálido, sus pasos vacilantes. Llevaba consigo la carta que había recibido de Isabel unas horas antes, la misma que ahora ardía en sus manos como una sentencia. Entró en la capilla privada, se arrodilló y dejó caer la carta a los pies del crucifijo. «He pecado, Señor», murmuró, «no por robar, sino por callar, por pensar que podía comprar el perdón con oro y silencio». Sus lágrimas cayeron sobre el suelo. Por primera vez, el hombre que había sostenido el peso del valle se veía derrotado, no por un enemigo, sino por su propia conciencia. Detrás de él, Victoria apareció, silenciosa. Lo observó con una mezcla de desprecio y tristeza. «Así que al fin decidiste confesarte», dijo ella con voz baja. Él no se volvió. «No contigo, Victoria, con Dios». «Dios no escucha a los cobardes», replicó ella. «Y tú lo fuiste desde el primer día». José Luis se incorporó, mirándola con serenidad. «Puede ser, pero al menos ya no miento». Ella lo miró, desafiante. «¿Y qué harás ahora? ¿Irás al pueblo a decir que eres un ladrón?». Él sonrió con amargura. «No necesito hacerlo. El valle ya lo sabe». Victoria retrocedió un paso. «¿Qué?». El duque la observó con una paz extraña. Isabel habló. Su carta llegó a Mercedes al amanecer, y cuando las campanas suenen al mediodía, el nombre Casillas dejará de significar poder. Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No, no puedes permitirlo». José Luis bajó la mirada. «No puedo impedirlo». Ella intentó acercarse, pero él la detuvo con la mirada. «Tu reino termina hoy, Victoria. Que Dios tenga piedad de nosotros». Salió lentamente, dejando a la duquesa sola en la capilla. Ella se desplomó ante el altar, con la respiración entrecortada. «Perdóneme, padre», susurró, «pero no sé rezar sin mentir». Afuera, el sol del mediodía comenzó a elevarse. En el campanario, el sonido de las campanas retumbó por todo el valle, anunciando que la verdad había sido revelada. Y mientras el eco se extendía por los campos, José Luis, de pie frente al balcón, observaba en silencio el final de su mundo. La lluvia caía con fuerza sobre el valle cuando Alejo cruzó las puertas del palacio. Su rostro, cubierto de barro y cansancio,
revelaba noches sin dormir. Cada paso que daba por el corredor resonaba como un eco de desesperación. Los sirvientes se apartaban en silencio. Sabían que no debía estar allí, pero ninguno se atrevía a detenerlo. José Luis lo esperaba en el despacho, de pie frente al fuego, con el semblante endurecido por la culpa. Llevaba el mismo rosario antiguo entre los dedos, como si buscara respuestas en sus cuentas gastadas. Cuando escuchó la puerta abrirse, levantó la mirada y habló sin girarse. Sabía que vendrías. Alejo se detuvo en el umbral, empapado hasta los huesos. No vengo a desafiarlo, señor. Vengo a suplicarle. El duque giró lentamente, su voz grave y medida. ¿Por qué sigues defendiendo a esa muchacha? ¿No puedes salvarla? No es culpable, exclamó Alejo, acercándose con un impulso de rabia y fe. Lo juro por mi vida, Luisa no robó nada. Fue usada, manipulada por otros, por gente que solo piensa en mantener su poder. José Luis apretó el rosario con fuerza. El valle la condenó. No hay marcha atrás. Alejo cayó de rodillas frente a él. Entonces hágalo usted. Use su palabra. Su voz aún pesa más que cualquier sentencia. Si no lo hace, ella morirá en ese convento, acusada de un crimen que usted mismo sabe que no cometió. El duque sintió que esas palabras lo atravesaban. Lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Que usted también tiene culpa?, dijo Alejo con valentía. No de robo, sino de silencio. Porque si hubiera hablado a tiempo, el valle habría sabido quién movió los hilos de todo esto. José Luis dio un paso atrás, turbado. No sabes lo que dices, muchacho. Sé más de lo que cree, respondió Alejo. Sé que el dinero de la casa grande no desapareció por casualidad, que hubo tratos con Tomás y que ese hombre aún está libre porque alguien lo protege. El silencio se volvió insoportable. José Luis, por un instante, se vio a sí mismo años atrás, cuando aún tenía el coraje de mirar la verdad sin miedo. Luego, su voz se quebró. ¿Quién te habló de eso? Nadie, dijo Alejo. Lo entendí. Solo un hombre con poder podía hacer desaparecer los registros del robo, y solo un hombre desesperado por salvar su honor sería capaz de algo así. El duque cerró los ojos. ¿No entiendes, hijo? Yo lo hice por esta casa, por mantener la fe del valle en un hombre que ya estaba podrido desde dentro. Alejo se incorporó despacio. ¿Y cuánta gente más tendrá que sufrir por su silencio? Luisa, Mercedes, usted mismo. José Luis lo miró con un cansancio infinito. Ya no soy el hombre que creí ser. El joven respiró hondo, con lágrimas contenidas. Entonces, hágalo por ella. Por una vez, haga lo correcto. El duque lo observó, y algo dentro de él cedió. Caminó hacia Alejo, apoyó una mano sobre su hombro y habló con voz quebrada. Tienes el valor que yo perdí hace años. Alejo, confundido, lo miró. He cargado con demasiados pecados, continuó el duque, pero si puedo redimirme ayudándote a salvar a esa muchacha, lo haré. El joven cayó nuevamente de rodillas, abrumado. José Luis lo sostuvo por los brazos, impidiéndole inclinarse más. No te arrodilles ante mí, dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Si alguien debe pedir perdón aquí, soy yo. Por primera vez, el duque lo miró a los ojos sin distancia. Levántate, hijo. Alejo alzó la vista, sorprendido. El título resonó en su corazón con una mezcla de dolor y esperanza. José Luis se giró hacia la chimenea y murmuró: «¿Iré a buscarla? No por justicia, sino por misericordia». El fuego crepitó, como si confirmara la decisión. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar.
pero el valle aún dormía bajo un cielo cargado de culpas. El cielo amaneció despejado, pero el aire aún cargaba el peso de la tormenta de la noche anterior. En la casa Guzmán, Hernando caminaba por el corredor central con paso calculado, su bastón golpeando el mármol en un ritmo que anunciaba intriga. Frente a la ventana, Irene lo esperaba, vestida con un elegante traje celeste que no lograba ocultar su incomodidad. «¿Por qué me citaste tan temprano?», preguntó ella, sin disimular su impaciencia. Hernando sonrió con esa calma envenenada que lo caracterizaba. «Porque el tiempo apremia, querida. Hay una oportunidad que no podemos desperdiciar». «¿Otra de tus alianzas políticas?», replicó Irene, con ironía. «Ya me usaste bastante en ese juego de poder». El marqués se acercó, bajando la voz. «¿No es un juego? Es una estrategia». La familia Casillas se tambalea. Victoria está sola, el duque está debilitado, y el valle se prepara para elegir nuevos aliados. Irene lo miró con escepticismo. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». «Todo», respondió él. «Serás la invitada de honor en la recepción de esta noche. Debes estar a su lado, sonreír, mostrarse unida a ellos. Así el valle creerá que los Guzmán seguimos controlando el destino de esta tierra». Ella frunció el ceño. «¿No pienso fingir algo que no siento?». Hernando sonrió con fingida ternura. «Claro que lo harás. No por mí, sino por tu madre. ¿Quieres que pierda su casa, que vuelva a la miseria?». El golpe fue certero. Irene bajó la mirada, vencida por la culpa. «Eres un monstruo», murmuró. «No, hija mía. Soy una estratega. Los monstruos son los que no saben cuándo mentir». Antes de que pudiera responder, Leonardo apareció en la puerta. Su semblante serio y la determinación en su voz hicieron que el aire del salón se volviera tenso. «No la obligarás a nada, padre». Hernando giró lentamente, fingiendo sorpresa. «Ah, el hijo rebelde. Pensé que ya habías abandonado el valle». «No», respondió Leonardo. «Todavía no he terminado aquí». El marqués lo observó con desprecio. «¿Y qué piensas hacer? ¿Enseñarme moral? ¿Defender a esa familia de hipócritas que te corrompió?». Leonardo se acercó hasta quedar frente a él. «No, solo quiero que dejes de usar a Irene como moneda de cambio». Irene se interpuso, con voz temblorosa. «Leonardo, por favor». Pero el joven no se detuvo. «Ella no irá a esa fiesta. No servirá de títere en tus tratos con los Casillas». El rostro del marqués se endureció. «¿Y tú qué harás para impedirlo?». «Lo que haga falta», replicó Leonardo. Durante unos segundos, ambos se enfrentaron en silencio, 2 generaciones de un mismo linaje mirándose con odio. Finalmente, Hernando soltó una risa seca. «Eres igual de patético que tu madre, idealista, débil y sin sentido de poder». Leonardo apretó los puños, pero se contuvo. «Prefiero ser débil antes que vivir con tu vergüenza». Hernando lo observó un momento más. Luego se giró hacia Irene. «Ve a prepararte. No quiero volver a discutir este asunto». Irene lo miró con ojos llorosos. «No me obligues». El marqués no respondió. Se marchó dejando tras de sí el eco de su bastón y una amenaza muda. Leonardo se volvió hacia Irene y la tomó de las manos. «No vayas. No permitas que te usen». Ella respiró hondo, intentando mantener la calma. «Si no voy, lo perderemos todo, Leonardo. Él tiene razón. Mimela, tu madre te querría libre, no humillada», dijo él con suavidad. «No cometas el error de seguir el camino de los Casillas». Irene lo miró con dolor. «Tú también fuiste uno de ellos». Leonardo bajó la cabeza.
y por eso hablo con conocimiento de causa. Ella se apartó lentamente. Esta noche iré, no por él, sino para ver con mis propios ojos lo que están tramando. Leonardo quiso detenerla, pero comprendió que ya no podía protegerla. Entonces, prométeme una cosa, dijo finalmente. Si algo pasa, si ves que el peligro se acerca, no dudes en buscarme. Irene asintió, aunque en sus ojos brillaba la incertidumbre. Cuando él salió, Hernando, desde el pasillo, lo observó marcharse con una sonrisa sombría. Perfecto, murmuró para sí, que el hijo de un Guzmán defienda a una Casillas, así el valle acabará de devorarse a sí mismo. El sol comenzaba a ocultarse cuando José Luis abandonó la casa grande. Llevaba un abrigo oscuro y el rostro cubierto por un sombrero que le daba un aire sombrío, casi espectral. Nadie lo vio partir, salvo un mozo de cuadra que observó, curioso, cómo el carruaje se alejaba hacia los límites del valle, en dirección al camino viejo de las minas. Durante horas, el duque viajó en silencio, solo con el rumor del viento y el sonido de los cascos contra el barro. En su mente se repetía la misma frase: si no lo detengo, todo se derrumbará. Al caer la noche, llegó a una taberna perdida en el camino, un lugar donde los forasteros evitaban hacer preguntas. Bajó del carruaje, pidió una jarra de vino y esperó en una mesa apartada. Poco después, una figura se acercó desde las sombras. Era Tomás. Llevaba la barba crecida, la ropa sucia y los ojos llenos de codicia. Pensé que no tendrías el valor de venir, dijo Tomás, dejando caer una bolsa sobre la mesa. José Luis lo miró sin mover un músculo. ¿No tengo elección? El hombre sonrió con malicia. Nadie la tient, duc. Y menos cuando los secretos pesan más que el oro. José Luis bebió un sorbo de vino y bajó la voz. ¿Tienes el dinero que pediste? Pero esto termina hoy. Te irás del valle y nunca volverás. Tomás soltó una carcajada. ¿Y qué me impediría regresar? ¿Tu palabra? Ya no eres el hombre poderoso que todos temían. Tu nombre está podrido, José Luis. El duque apretó el puño, conteniendo la ira. Te lo advierto, Tomás. Si hablas, arrastrarás a todos contigo. Tomás se inclinó sobre la mesa. Ya lo sé, pero quizás eso sea justo. Tú robaste la talla, ¿no? Yo solo hice el trabajo sucio. José Luis levantó la mirada, helada. No te atrevas a repetirlo. ¿Por qué no?, dijo Tomás, burlón. Todos creen que fue Victoria quien ideó el robo, pero fuiste tú quien lo ordenó. Tú necesitabas dinero para pagar tus deudas con el arzobispo. José Luis se puso de pie, pero Tomás lo detuvo con una sonrisa venenosa. Tranquilo, no diré nada, siempre y cuando el precio siga subiendo. El duque lo miró con asco. Eres un gusano. ¿Y tú un santo caído?, respondió Tomás. Ambos sabemos que el valle está construido sobre mentiras. Yo solo cobro por mantenerlas en pie. José Luis se volvió hacia la puerta, pero antes de irse, dejó una última advertencia. Si te atreves a pronunciar mi nombre otra vez, no habrá lugar donde puedas esconderte. Cuando el duque salió, Tomás tomó la bolsa, la abrió y contó las monedas una a una. Luego sonrió. ¿Esto es solo el comienzo? Horas después, José Luis regresó al carruaje. La lluvia había comenzado de nuevo. Se quitó los guantes y miró sus manos temblorosas. Soy el ladrón de mi propia casa, pensó. El duque que robó para salvar su honor. En el trayecto de vuelta, el conductor lo observó por el espejo y notó algo extraño en sus ojos. No eran los de un hombre poderoso, sino los de un penitente. Al llegar al palacio, Mercedes lo esperaba en el vestíbulo. ¿Dónde has estado?, preguntó, preocupada.
José Luis la esquivó en un lugar donde no hay redención. Ella lo tomó del brazo. Hermano, dime la verdad. ¿Qué estás ocultando? Él la miró, cansado. No me pidas de eso, Mercedes. Hay verdades que no deben salir a la luz. Entonces será el valle quien las descubra, dijo ella con tristeza. El duque apartó la mirada y subió las escaleras sin responder. En su escritorio lo esperaba una carta sellada con cera roja, el símbolo de la Santa Hermandad. La abrió con manos temblorosas. El tribunal solicita su presencia. Nuevas pruebas han surgido sobre el robo de la talla. José Luis dejó caer la carta y se apoyó contra la mesa, con el rostro pálido. La tormenta afuera rugía como un presagio. Sabía que ya no podía detener lo que venía. Victoria aguardaba sola en su habitación, mirando por la ventana el amanecer gris. Había pasado toda la noche sin dormir, dando vueltas entre pensamientos que la devoraban. En su tocador, una copa de vino intacta yacía junto a un retrato antiguo de José Luis. Lo tomó entre las manos, lo observó con tristeza y rencor. Te di mi nombre, mi cuerpo y mi silencio, susurró. ¿Y tú me pagas con desprecio? El sonido de la puerta interrumpió su desahogo. José Luis entró sin llamar, con el rostro endurecido. Ella lo miró con una sonrisa amarga. ¡Qué milagro verte aquí! Pensé que preferías pasar las noches en tu capilla, confesando los pecados que tú mismo cometiste. El duque la ignoró. Dámaso ha vuelto a rondar el valle. Lo vi en el camino viejo. Si realmente temes por tu seguridad, abandona la casa. Victoria se rió con sarcasmo. ¿Y cederte mi lugar? No, José Luis. ¿Antes muerta? Ya lo estás, respondió él con frialdad. Solo que aún no te has dado cuenta. Ella dio un paso hacia él, con los ojos encendidos. No me hables así. Todo lo que soy, lo que tengo, lo construí para ti. Te protegí de los escándalos, de tus deudas, de tus enemigos. Me protegiste para esclavizarme, replicó él, alzando la voz. Me mentiste durante años, Victoria. Hiciste de nuestra casa un teatro de sombras. Y tú no hiciste nada para impedirlo, gritó ella. Siempre supiste quién era yo, pero te convenía mantenerme a tu lado. El silencio cayó entre ellos, solo roto por el tic-tac del reloj. Finalmente, José Luis habló con voz cansada. No vine a discutir, vine a advertirte. Dámaso no se detendrá. Quiere destruirte y no tendré parte en esa guerra. Victoria entrecerró los ojos. Así que me dejas sola frente a él. Te dejaste sola, respondió él. No confundas mi indiferencia con traición. Victoria lo miró, con lágrimas de rabia. ¿Y qué hay del hijo que juraste proteger? ¿De Gaspar también lo abandonarás? José Luis se volvió bruscamente. No uses a mi hijo para manipularme. Ella lo desafió. ¿Tu hijo? ¿Estás tan seguro de eso? El duque se detuvo, pálido. ¿Qué estás diciendo? Victoria sonrió con crueldad. Solo que en esta casa hay más bastardos de los que imaginas. José Luis la observó en silencio, comprendiendo que no obtendría más respuestas. Dios te juzgará, Victoria dijo con voz grave, pero ya no lo haré yo. Salió de la habitación sin mirar atrás. Ella permaneció quieta, respirando con dificultad. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer derrotada, pero aún peligrosa. Golpearon la puerta nuevamente. Era Hernando, que entró sin esperar permiso. «Te ves peor que de costumbre», comentó con ironía. «¿Todo bien con tu marido?» «¿Desde cuándo te interesa mi vida doméstica?», replicó ella, seca.
Él se acercó con una sonrisa. Desde que supe que tu matrimonio está muerto y que tus enemigos te rodean, Victoria lo miró con desdén. ¿Vienes a ofrecerme tu ayuda o a disfrutar de mi desgracia? Ambas cosas, respondió el marqués. Si el duque cae, el valle necesitará una figura fuerte y tú podrías ser esa figura. Con mi respaldo. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué quieres a cambio? Hernando la miró con descaro. Lealtad. ¿Y un lugar en tu cama? Victoria le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en la habitación. Nunca seré tuya, Hernando, ni como aliada ni como amante. El marqués se tocó la mejilla, sonriendo con cinismo. Veremos. El poder y el deseo terminan uniéndose siempre. Cuando se fue, Victoria cerró la puerta y se dejó caer en una silla. El retrato de José Luis aún estaba sobre la mesa. Lo observó unos segundos y lo arrojó al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. Si todos van a condenarme, murmuró con una mezcla de furia y resignación, al menos que lo hagan por lo que realmente soy. Afuera, el sonido de los truenos regresaba. Era como si el valle entero anunciara el inicio de una nueva tempestad. La noche cubría el valle con un silencio espeso. Solo las campanas lejanas del convento rompían la calma. En la casa grande, Isabel se encontraba en su habitación, sentada junto a una vela que parpadeaba débilmente. Sus manos temblaban mientras escribía, una y otra vez, la misma frase: he pecado contra todos, pero no quiero morir sin decir la verdad. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Desde hacía días, el remordimiento la consumía. Había sido cómplice de demasiadas cosas: el robo de la talla, la desaparición de Evaristo, las mentiras que Victoria sembró en el valle. Ya no podía más. Se levantó y miró su reflejo en el espejo. Ya es hora, murmuró. Que la verdad me acompañe, aunque me condene. Empacó la carta en un sobre y lo selló con un pedazo de cera. En la portada escribió el nombre de Mercedes. Luego se cubrió con un chal oscuro, apagó la vela y salió por la puerta trasera, decidida a huir antes del amanecer. En el pasillo, Pepa, que se dirigía al patio, la vio de reojo. ¿A dónde vas tan tarde, Isabel?, preguntó, intrigada. Isabel se sobresaltó. No puedo explicarlo. Solo prométeme que, si algo me pasa, le entregarás esto a doña Mercedes. Le tendió el sobre. Pepa la miró, alarmada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho? Lo que debía hacer hace mucho, respondió Isabel, conteniendo el llanto. Y ahora, debo irme antes de que la duquesa despierte. Pepa intentó detenerla, pero Isabel se alejó a paso firme, desapareciendo entre las sombras del jardín. Esa misma noche, Atanasio regresaba del establo cuando vio una figura cruzar el portón hacia el camino de la montaña. Reconoció su silueta de inmediato. Isabel, susurró. ¿A dónde demonios vas? La siguió a distancia hasta que la perdió de vista en el bosque. Cuando regresó al palacio, fue directo a la cocina, donde encontró a Pepa pálida, aún con el sobre en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó él. Se fue. Dijo que debía confesar algo a Mercedes. Atanasio la miró con preocupación. Si esa mujer habla, el valle arderá. Mientras tanto, en el despacho de Victoria, la duquesa revisaba documentos con gesto nervioso. Cada tanto se levantaba, caminaba de un lado a otro y bebía un sorbo de vino. Algo la inquietaba. Isabel debería haber traído los informes. Hace una hora, murmuró. De pronto, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Hernando. ¿Qué sucede, Victoria? Tienes el rostro de quien teme perderlo todo. Ella lo observó con irritación.
no es de tu incumbencia. Él sonrió. Claro que lo es. Somos aliados, ¿recuerdas? Si algo amenaza tu posición, también amenaza la mía. Victoria guardó silencio, intentando ocultar su inquietud. Isabel desapareció. ¿Y eso te preocupa?, preguntó Hernando con una carcajada. Era solo una sirvienta. Victoria lo miró con dureza. No, era algo más. ¿Sabía demasiado? El marqués dejó de reír. ¿Qué sabía? Ella dudó. Participó en el robo de la talla, pero también conocía mis acuerdos con Tomás y otras cosas. Si habla, el valle entero me linchará. Hernando la miró con una mezcla de burla y alarma. Entonces, asegúrate de que no hable. Victoria apretó los labios. Ya es tarde. Si se marchó, es porque alguien la convenció de confesar. Mientras tanto, Pepa y Atanasio se dirigían a la casa pequeña. Llamaron a la puerta con urgencia. Mercedes, aún vestida con su bata de dormir, los recibió sobresaltada. ¿Qué ocurre? Pepa le entregó el sobre. Isabel, lo dejó para usted. Dijo que era importante. Mercedes lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Su rostro cambió de color a medida que las palabras salían a la luz. La talla no fue robada por Luisa. Yo la coloqué en su baúl por orden de la duquesa Victoria. También oculté la verdad sobre la muerte de Evaristo, que fue mandado a desaparecer. Mercedes dejó caer el papel, horrorizada. Dios mío, esta carta lo cambia todo. Atanasio la miró con seriedad. Entonces el valle conocerá la verdad. Pero si Victoria lo descubre antes, nos matará a todos. A lo lejos, el reloj del campanario marcó la medianoche. La tormenta empezaba a rugir otra vez, y en el bosque, muy lejos ya del palacio, Isabel caminaba sin mirar atrás, sin saber que, con cada paso, sellaba su destino